Bienvenidos a Vida en Línea, un programa diseñado, creado para el fortalecimiento de tu fe. Hoy tenemos una reflexión que lleva como título Las dos preguntas de Dios. Así que acompáñame a la reflexión en el versículo, en el libro de Génesis, capítulo 16, verso 5 al 11. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Agar tipifica a la persona desorientada, que va sin rumbo, una persona que le han acontecido todo tipo de circunstancias que, comparándola con la realidad nuestra, en ella podemos encontrar una similitud. Es importante que entendamos que en este momento era una mujer rechazada, deprimida, una mujer gestante, una mujer que llevaba en su vientre un niño y en este momento embarazada se encontraba en el desierto. El desierto siempre va a significar pobreza, ruina, soledad. En el abismo, angustiada, en la soledad, con un pensamiento, imagino yo, como esa serpiente pitón que se enrolla en la garganta de la víctima, asfixiándola. Los pensamientos la tenían arrinconada en medio de una angustia y tal vez a punto de perder la vida. Pensamientos le venían como aquellos que nos decimos: ¿y por qué nos está aconteciendo esto o aquello? Como aquellos muchachos que preguntaron: ¿por qué hay cizaña si nosotros hemos sembrado trigo? ¿Por qué? Es la pregunta que imagino que le estaba pasando por la cabeza a esta mujer, porque no siempre miramos la consecuencia de nuestros actos. Pero en este momento se encuentra con un enviado del cielo, un ángel. Y qué bueno que se haya encontrado con un ángel, porque si se hubiese encontrado con un familiar o se hubiese encontrado con un amigo, el consejo o la dirección humana hubiese sido de represalias, un consejo de aborto o tal vez de ocultismo para venganza de aquellos que le hicieron daño, entre comillas. Pero no era un humano, no fue un familiar, se encontró con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le hace dos preguntas con una profunda sabiduría, porque en este caso la sabiduría no está en la respuesta, sino en la pregunta. Y la primera pregunta que le hace
el ser extraño enviado de Dios, el ángel, es: Agar, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Es una reflexión profunda que Dios está colocando frente a los ojos de esta mujer. La coloca a mirar hacia atrás, no a mirar a quien le hizo daño ni a los que estaban alrededor, sino de cuál había sido su proceder. Es importante la pregunta también para nuestras vidas, porque si seguimos actuando de la manera en como lo hemos venido haciendo, siempre vamos a recoger el fruto que hemos sembrado. La palabra nos enseña que el que siembra de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu, de él segará vida eterna. Importante la pregunta de Dios en este momento, porque era un análisis a la vida que había transcurrido, y es un análisis para nosotros también. Si seguimos actuando como lo venimos haciendo, entonces vamos a repetir la misma historia de los que han fracasado. Vamos a repetir la misma historia de Agar. Vamos a repetir la misma historia de nuestros abuelos y del fracaso de alguno de nuestros padres. Si traemos la historia de Agar hasta este momento, en la actualidad, estaríamos hablando de la otra mujer de Abraham, de aquella mujer que se había metido en el matrimonio, de aquella mujer despreciada, mirada por encima del hombro. Un contexto exacto de una mujer que su vida no tiene ningún valor. Una mujer que vive de los deseos, una persona que vive de las emociones y que se ha dejado guiar por ellas y llevar por ellas, y nunca ha tenido a Dios como prioridad. Y por eso la pregunta, ¿de dónde viene? Es una reflexión al pueblo, a nosotros, una reflexión para Agar. Como aquel profeta que dijo en la antigüedad, Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Paraos en los caminos, una reflexión, y contemplad, mirad la senda antigua, cuál es el buen camino, y seguidlo. Y el buen camino siempre será colocar al Señor como prioridad. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que dedica su vida a lo terrenal, a lo pasajero, estudios, empresas, dinero, sentimientos, cuando haya gastado su vida, cuando entre en la ancianidad, mirará hacia atrás y se dará cuenta de que no ha habido sentido en lo que hizo. Entonces se dibujará en su rostro un semblante de tristeza. Pero aquel que invierte su vida en el Señor, cuando pasen los años, se dará cuenta de que su vida la ha gastado en aquello que produce satisfacción. Es importante porque día a día vamos creciendo de una forma o de otra. El crecimiento es pequeño e imperceptible en lo espiritual o en lo natural. Y es por eso que nos convertiremos en aquello en que nos estamos convirtiendo. Lucas habla de algo importante, de lo primero, de lo que debemos tener como prioridad. Lucas 9:59 al 60 dice: y dijo a otro: sígueme.
Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una mala respuesta le dio aquel muchacho a Jesús. Si el caso era que su padre había muerto, la respuesta hubiese sido: Señor, yo te voy a seguir, mi papá ha fallecido, si me acompañaras a mi casa, tal vez ocurriría algo. Ese muchacho se perdió la resurrección de su padre por haberle dicho: déjame que primero entierre a mi padre. Cuando Dios nos convoca y nos invita al reino, siempre decimos: Señor, déjame que primero termine mi casa, déjame que primero termine mis estudios, déjame que primero llegue al matrimonio, déjame que primero eduque a mis hijos, déjame que primero termine la empresa. Y quien piensa así, Jesucristo lo ve como una persona que está muerta, porque en ello no hay sabiduría. Tremendo, no hay sabiduría. Ahora Agar está reflexionando acerca de cómo ha venido llevando su vida. El ángel le ha llamado la atención. Ahora ella lo está mirando directamente. Ha hecho un análisis del panorama. Y ahora, cuando la tiene frente a ella y que ha reflexionado, le suelta la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: Agar, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Reflexión. Lo que ha hecho, lo que ha caminado. Para nosotros es una reflexión. Dios ha paralizado el mundo y ha sometido al mundo a una prueba para que examinemos el camino que venimos caminando. Y de seguir como venimos, ya sabemos dónde vamos a terminar. Y en este momento Dios está haciéndonos la misma pregunta a todos: ¿de dónde venimos? Hay sabiduría en esa pregunta. Y la segunda es: ¿a dónde vas? Para que pensara. Porque nadie va a recoger algo diferente a lo que está sembrando. Nadie. Vuelvo a decir, nos convertiremos en lo que nos estamos convirtiendo. Es un llamado a la obediencia. Es un llamado a transitar en un nuevo camino. Y lo tremendo de esta pregunta es que en la pregunta en sí hay una ternura impactante. Ternura en la pregunta: ¿a dónde vas? Porque entre líneas, cuando uno pregunta ¿a dónde vas?, lo que uno está intentando decir es: te llevo, te acompaño, te invito a caminar conmigo, Agar. Y desde ahora en adelante necesito que lo hagas así, así y de esta manera. Sé que Agar estaba con los ojos brillantes y estaba ya atenta. Había revisado su pasado y en ese momento sabía que no podía seguir caminando igual, y toma la mano de Dios, la palabra del ángel, y cuando el ángel ya está seguro de la conversión de Agar, entonces le suelta una palabra profética, y ella es: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Muchos creemos que la prosperidad y la abundancia está en los trabajos secular y en los bienes que nos ofrece este mundo. Pero yo creo sinceramente que la abundancia está en caminar de la mano de nuestro Señor. Jesucristo
dijo una palabra contundente: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todavía está vigente aquella invitación. Pareciera que todo se hubiese detenido y como que el panorama es gris, oscuro, pero creo que la palabra del Señor permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ella dice en Marcos 10, 28 al 30: entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Creo que después de la reflexión que hemos tenido y de tomar la mano cicatrizada de nuestro Señor y caminar con Él, creo que después de este tiempo, de este valle de sombra de muerte, el Señor trae consigo restitución a aquellos que toman de la mano al Creador, al dueño de todo, del oro y de la plata. Por eso, amigo, en esta hora la pregunta va dirigida a ti. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Son las dos preguntas de Dios en esta hora. Y es la reflexión que el Señor ha colocado para usted en este tiempo. Así que ahora vamos a declarar que entregamos nuestra vida al dueño. Y decimos: Señor, hemos caminado por camino de errores, por caminos contrarios, de pecado, de tragedias, de reveses, de mis pecados, Señor. Pero hoy obedecemos aquel llamado del profeta: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino, y seguidlo, y hallaréis reposo para vuestras almas. Dios amado, tú tienes la capacidad y el poder para acortar los tiempos, porque tú mudas los tiempos y las edades. Así lo dice tu palabra en el libro de Daniel. Y sabemos, Señor, que hay un arrepentimiento universal del ser humano que ha fallado y ha pecado contra ti. Nos arrepentimos nuevamente y declaramos que vamos a tomar aquella invitación a caminar contigo. Por eso dejamos ese camino de errores, de oscuridad, y tomamos el camino de la luz, la puerta estrecha que nos lleva a la salvación, a la restitución, a la multiplicación y a la bendición. Porque sabemos que esta prueba produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, esta es la reflexión de este día. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo Vida en Línea. Bendiciones.